Seguimos con problemas de equilibrio rotacional. En este problema nos dicen que tenemos una esfera uniforme de peso W que se encuentra en una pequeña cuña, que sería esta, formada por dos planos cuyos ángulos son θ1 y θ2. Suponiendo que no hay fricción, determina las fuerzas en magnitud y dirección que los planos ejercen sobre las esferas. Si no hay fricción, solo tenemos las componentes normales. De este plano iría hacia dentro de la esfera y de este plano también. Este sería N1 y este N2. Este sería el plano 1 y el plano 2. Y tenemos el peso, porque no hay fricción. Luego, bueno, aquí hay que tener cuidado con los ángulos para poder calcular, hacer las proyecciones de N1 y N2. W iría vertical, N1 tendría componente menos X, Y. Y este ángulo es θ1, así que este ángulo tiene que ser 90 menos θ1. Igual para el plano 2, este ángulo es θ2. Este sería el plano 2. Y este ángulo que forma N2 con la horizontal sería 90 menos θ2. Bueno, luego tienen que plantear las ecuaciones de equilibrio, sumatoria de las fuerzas X, Y igual a 0. Tenemos N1 en la proyección sobre X, sería N1 coseno de 90 menos θ1 menos N2 coseno de 90 menos θ2, porque N2 va a la derecha y esta va a la izquierda. Igual hacemos para las Y. Y ya con esas dos ecuaciones podemos resolver, porque solo tenemos incógnita N1 y N2. Se hace la álgebra y se llega a N1. En función de θ1, θ2 y el peso. Y luego se resuelve para N2 de cualquiera de las ecuaciones y tenemos θ2. A ver, pueden verificar un caso extremo para ver si la fórmula tiene sentido. Por ejemplo, ¿qué pasa si θ2 es 0 y θ1 θ2 90 y θ1 90 y θ2 0? Perdón, θ1 0, θ2 90 y θ1 0. Entonces tendríamos este caso, la esfera apoyada sobre el suelo. Y en este caso solo tendríamos N1. N2 sería 0. Y N1 sería el peso. N1, fíjense que θ2 es 90, entonces efectivamente este 0 daría, esto se va, queda el peso directamente, y N2, como θ1 es 0, daría 0. Solo tendríamos esta normal. A ver, este problema es con una cadena. Me dicen que tenemos una cadena flexible de peso W, que cuelga entre dos puntos fijos A y B, que están al mismo nivel. Determina la fuerza vectorial ejercida en cada punto. La tensión en el punto más bajo de la cadena. Bueno, aquí hay que trabajar por simetría. La mitad de la cadena, como esto está a la misma altura, la mitad de la cadena se encarga de esta mitad de la cadena y la otra mitad del lado derecho de esta mitad. Entonces que vamos a trabajar acá con este segmento, que es la mitad de la cadena a la izquierda, de aquí a aquí, al punto más bajo C. Entonces, como tenemos la mitad de la cadena, esto va a tener solo un peso W medio. Luego tenemos que poner las tensiones en los extremos. A ver, por ejemplo, aquí, esto está sujeto acá, y es lógico que la cadena esté bajo una tensión T, que va en la dirección, fíjense como esto es flexible, va en la dirección de la cadena. Es decir, va hacia arriba y hacia la izquierda, va a tener componente menos X y componente Y. Claro, el componente Y es lo que soporta el peso y la menos X entonces tiene que soportar otra tensión, que sería la tensión en el punto C. Este punto C aquí, si fueran los eslabones muy pequeñitos, sería prácticamente plano, así que la tensión iría horizontal y tiene que ir hacia la derecha. De hecho, lo pueden ver qué pasa si se corta la cadena aquí. Justo en la mitad, bueno, la cadena
que está colgando se va a ir a la vertical hacia la izquierda. Y por tanto, entonces está sujeto a una tensión hacia la izquierda. Necesita una tensión hacia la derecha T2 que la mantenga en equilibrio. Tenemos T y tenemos T2. Y ya con esto ya lo podemos resolver. Hacen la proyección sobre el eje X y el eje Y. Y las incógnitas son 2T y T2. Y luego resuelven para T y resuelven para T2. En función de θ y el peso. Y de nuevo podemos verificar viendo los casos extremos. ¿Qué pasa si θ es 0? Θ sería este ángulo siempre fijo. ¿Qué pasa si fuera 0? Bueno, tendríamos la cadena horizontal. Pero si θ es 0, T tiende a infinito y T2 tendería también, esto coseno entre 0 tendería a infinito. Y eso es debido a que no se puede tener ninguna cadena con peso, ninguna cuerda flexible que tenga peso, porque siempre tiene que haber una proyección hacia abajo que compensa el peso. No puede estar horizontal, porque si no habría que poner unas tensiones infinitas en los extremos. Y luego, ¿qué pasa si θ es 90? Simplemente esto es 90, tendríamos la cadena colgando de un extremo o del otro. Y si θ es 90, tendríamos T efectivamente W medio y T2 0. Porque habría que cortarla aquí y quedaría la mitad colgando de este lado y la mitad colgando de este lado. A ver, en este problema nos dice que tenemos una barra uniforme de acero que pesa 4 libras, tiene sus extremos apoyados sobre 2 balanzas. Determinar la lectura de las balanzas. Este es un problema muy sencillo. Tenemos aquí esta barra que pesa 4 libras, aquí, justo en el centro. Esto está situado, bueno, esto es el centro de masa, esto sería L medio y L medio. Y esta sería la fuerza de reacción F1 de una balanza y la de la segunda balanza F2. Entonces, bueno, esto tenemos aquí solo una ecuación vertical, F1 más F2 menos 4 tiene que ser 0. Pero tenemos dos incógnitas F1 y F2, así que necesitamos otra ecuación y usamos la condición de equilibrio rotacional respecto al centro de masas. Entonces tendríamos F1, esta giraría la barra así y esta la giraría en sentido contrario, así que se restan. Y el peso no contribuye, porque respecto a este punto, el centro de masas de la barra. Tendríamos F1 por L medio menos F2 por L medio igual a 0. Es decir, F1 menos F2 igual a 0 o F1 igual a F2. Y de aquí ya sacan que F1 y F2 son 2 libras. Luego la segunda parte nos dice que ahora hay un peso W situado a mitad de distancia entre F1 y el peso de la barra, su centro de masa. Hay la lectura de la balanza. Si el peso de la barra es 0, es 6 libras. Bueno, aquí si tenemos ahora, simplemente hay que agregar un peso. Nos dicen que hay un peso W situado entre F1 y W. Ahora tenemos otro peso acá. Aparte del peso de la barra. Y va hacia abajo. Por tanto, la ecuación cambia a F1 más F2 menos W mayúscula menos W minúscula igual a 0. Y cuando hagamos el torque, en este caso lo hacemos respecto al extremo izquierdo de la barra. Así que F1 no actúa, solo tenemos W mayúscula que actúa acá, aquí, perdón. Bueno, está situada en la mitad entre F1 y F2. Como de aquí a acá hay L medio, esta tiene que estar a L cuarto. Entonces de aquí a aquí el brazo sería L cuarto, entonces tenemos W por L cuarto más W por L medio, de aquí a aquí, menos F2 por el brazo, que en este caso es L. Esto es igual a 0.
Y bueno, de aquí sacamos ya F2, 3, 5 y de 1 sacamos F1, nos daría 6, 5. Bueno, de hecho, fíjense que F1 y F2 da el peso total, porque era 6 más 4, 10 libras, 3, 5 más 6, 5, 10 libras. Bueno, este es una escalera de 60 pies que pesa 100 libras, está apoyada sobre una pared en un punto que está a 48 pies por encima del piso. El centro de gravedad de la escalera está en un tercio de la longitud respecto al piso. Es decir, este sería el centro de masa de la escalera. Está a un tercio de esta longitud C. Un hombre de 100 libras sube hasta la mitad de la escalera. Suponiendo que no hay fricción contra la pared, encontrar las fuerzas ejercidas por el sistema contra el piso y sobre la pared. Bueno, aquí tenemos el peso de la persona, el del centro de masa de la escalera. Esto es 48. La escalera mide 60 pies, así que C es 60 y de aquí sacamos B. B nos da 36 pies de aquí a aquí. Luego necesitamos esta distancia de aquí al centro de masa, que lo llamamos BW minúscula, y de aquí a la persona lo llamamos BW mayúscula. Luego las fuerzas en este extremo. Fíjense que la escalera y la persona están apoyadas sobre el suelo, ¿no? En este caso ponemos que como no hay fricción, la interacción de la escalera con esta pared que es vertical es la normal, es la fuerza de reacción o la normal de la pared, que sería F2, iría horizontal acá. Pero aquí hay que tener cuidado porque aparte de la reacción de esta pared F1B, F1 vertical, también debe haber una componente F1 horizontal, esta sería horizontal. Y por tanto tenemos una componente F1 en este punto, y F1 no tiene que seguir a la escalera, puede estar fuera del eje de la escalera. Luego que tenemos la distancia de W al extremo del suelo es BW, el hombre sube hasta la mitad, así que tenemos que BW mayúscula sería esta mitad. Y luego tendríamos que BW mayúscula sería L medio por el coseno de este ángulo alfa. Y este ángulo alfa lo podemos calcular con la tangente de alfa, porque nos daría A entre B, que ya lo tenemos, y de aquí sacamos alfa 53,13. Y luego sacamos de aquí de 2, BW mayúscula nos daría B medio o 18 pies. Y luego la distancia W del centro de masa nos dicen que es un tercio está un tercio de la escalera, y por tanto también va a estar aquí un tercio de B, porque el ángulo es el mismo, no cambia. Así que si B es 36, un tercio daría 12 pies. Y luego trabajan con las ecuaciones de equilibrio. El eje X y el eje Y. El eje X solo tenemos F2 igual a F1H, o F2 menos F1H igual a 0, F2 igual a F1H, y el eje Y, F1 vertical menos los dos pesos, tiene que ser 0. Y luego necesitamos otra ecuación, así que trabajamos con la ecuación de rotación, el eje de rotación en el suelo, AB de la pared. Trabajamos en este punto. Y de esta forma eliminamos F1B y F1H.
Bueno, nos daría F2, tendría brazo A. F2 tendría el brazo de aquí a aquí, A, y giraría en el sentido del reloj. El peso de la persona y el peso de la escalera lo harían girar con respecto a este punto en sentido antihorario, así que va restado. Este brazo habíamos visto que era 18 pies y el otro era 12 pies. Y de aquí ya pueden calcular F2. Y teniendo F2 pueden calcular F1H. Y bueno, de aquí tenemos que F1 vertical simplemente es la suma de los pesos, 260 libras. Luego, la parte B nos dice si el coeficiente de fricción estática entre el suelo y la escalera es 0,4, el hombre cuánto puede subir por la escalera antes de que empiece a resbalar. Bueno, aquí tenemos de nuevo las ecuaciones. F2 menos F1H igual a 0, F1 vertical los dos pesos menos los dos pisos. Y ahora tenemos que poner la ecuación de rotación. La ecuación de rotación en función de un parámetro X que se mide desde el suelo, donde X es la fracción de la longitud total de la escalera que trepa el hombre. De manera que cuando hagan B por X le dé la distancia a lo largo de la escalera desde el suelo a la cual se encuentra la persona. Luego de aquí de 12 tenemos que F2 tiene que ser igual a 120 por X más 25. Bueno, aquí colocan B, porque ya lo tienen, en libras. Entonces F2 queda como función de X. Y luego, para calcular entonces hasta qué altura máximo llegan, trabajan con un F1, la fuerza 1 horizontal debido a la fricción máxima. La fuerza 1 horizontal debido a la fricción, entonces va a ser la fuerza 1 vertical por μs. Pues estas dos son esta es la reacción. Y esta es debido a la fricción. Y de aquí sacan entonces que como F1 vertical es la suma de los pesos, esta, 260, lo multiplican por μs y le da 104 libras. Y luego F2, fíjense que F2 tiene que ser igual a F1H. Y F2 lo tenemos en función de X, y esto tiene que ser igual a 104, y de aquí pueden sacar X. Entonces la fracción les da 79 entre 120, es decir, que el hombre puede trepar por la escalera la longitud total, que es 60, por esta fracción, es decir, unos 39,5 pies. Si trata de subir más, la escalera va a resbalar, va a girar y va a caer. Bueno, seguimos con este. Este es parecido, pero es con, digamos que una especie de grúa. Nos dice que tenemos una viga uniforme que está pivotada en la pared. El otro extremo de la viga está unido a un alambre o un cable, que a su vez está conectada a la pared a una distancia de por encima del pivote. Este sería el pivote. La viga forma un ángulo de 30 grados respecto a la horizontal cuando mantiene una cuerda, cuando mediante una cuerda se cuelga un peso W minúscula del extremo de la viga. Si el peso de la viga es W mayúscula y su longitud es L, de aquí a aquí, determine la tensión en el alambre y las fuerzas ejercidas por el pivote sobre la viga. Bueno, de nuevo tenemos que identificar las fuerzas. Esto es un alambre, así que tenemos una tensión T aquí. Aquí tenemos el peso colgando W. Fíjate que esto no pasa por una polea, así que
en este punto donde se amarra la cuerda y la otra cuerda, este alambre y esta cuerda que mantiene el peso, se unen aquí. Así que en este punto va a haber una reacción que va a tener dos componentes, una horizontal y una vertical. Igual tenemos en el pivote dos fuerzas que actúan, una vertical y una horizontal. Y de nuevo la componente F, esta fuerza de reacción en el pivote, no tiene por qué estar alineada con esta barra rígida. Y luego tenemos los dos pesos. Bueno, el peso 1 es 60 newton, este peso pequeño es 40, L es 3 metros y D es 2. Bueno, y de nuevo tienen que hacer la sumatoria de la ecuación de equilibrio, el eje X y el eje Y. El eje X les da directamente que FH tiene que ser igual a TH, porque van en el sentido contrario, y la componente Y da esta ecuación. Y luego necesitamos una tercera ecuación, así que utilizamos un eje que pase por A para el torque. Es decir, un eje que pase por este punto. Y de esta forma todas estas fuerzas se eliminan y solo nos queda W, FH y FB. Bueno, entonces tenemos FB estaría a esta distancia, que es L coseno de 30, y FH estaría a L seno de 30, y el peso W de la escalera de aquí estaría este brazo, que sería L medio coseno de 30, y todo esto es igual a 0. Y ya con esta ecuación ya podemos resolver luego, bueno, es cuestión de hacer el álgebra. Luego tenemos también que tangente de alfa va a ser igual a la componente vertical entre la horizontal. En este caso sería este ángulo alfa que lo necesitamos. Así que tangente de alfa sería TB entre TH. Y de aquí sacamos TB. Y tangente de alfa también lo podemos hallar directamente usando la distancia que hay de aquí a este punto entre la distancia que hay de aquí a este punto, que sería B. Es decir, de aquí a este punto sería D menos L seno de 30. A ver, L seno de 30 sería de aquí a aquí. Si le restan a D, le restamos esto, nos queda esta distancia, que es la que nos interesa. Así que esto es D menos L seno de 30. Y de aquí a aquí habíamos visto que es L coseno de 30. Como tenemos todo, esto nos da 1 entre 0,5. Y por tanto, aquí tenemos otra ecuación que dice que TB es igual a TH entre 0,5. Entre 5,2, perdón. Y luego ya pueden resolver. Bueno, aquí trabajan con 4 y 8, 5, etc. Y ya resuelven para TH. Le da igual a FH a 91 newton, TB da 17,5. Y T sería la suma de los cuadrados de TB y TH. Daría 92,7 newton. Y de hecho podemos verificar y calcular que este ángulo, el ángulo que forma F no es exactamente el 30, porque podría ser cualquier valor. De hecho, si lo calculan como tangente a la menos 1 de FB entre FH, le da 42,2, es decir, mayor que 30 grados. Por eso que hay que tener cuidado y siempre poner F. Cuando esto se trata de un cuerpo rígido, no tiene que estar alineado con ese cuerpo. Bueno, dejamos aquí, seguimos en el próximo vídeo.